Ideas, visión y estrategia para liderar el futuro del trabajo y transformar la forma en que desarrollamos, innovamos y hacemos negocios. Esto es Profesionales 4.0, un espacio conducido por el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas, donde analizamos los desafíos del entorno actual, la transformación digital, la evolución del talento humano y las decisiones estratégicas que redefinen el futuro. Les decimos que confiamos en ellos y nos alejamos. Les decimos que tienen autonomía, pero como líderes a veces desaparecemos. Les decimos que no vamos a hacer micromanagement en su trabajo y los dejamos solos con una decisión que puedes costarle el puesto, puedes costarle todo. Y cuando el proyecto falla, señoras y señores, llegamos con una pregunta sincera. ¿Por qué no me dijeron antes que esto estaba mal? Hay una creencia que se instaló en el liderazgo moderno con muchísima elegancia e incluso, creo yo, poco escrutinio. Que la distancia del líder es evidencia de confianza. Que alejarse mucho es delegar, que desaparecer es empoderar. Y esa creencia está destruyendo equipos enteros en muchas organizaciones, destruyéndolos en silencio, pero con el mejor vocabulario. Pero antes de que pensemos que el problema es solo el líder distante, hablemos del otro lado también. Del que está en todo, del que revisa cada correo antes de que salga, que pregunta por qué se tomó esa decisión sin haberle consultado, que aparece en cada reunión aunque nadie lo invite, que necesita aprobar lo que debería estar delegado hace meses. Ese líder también está destruyendo equipos, solo que lo hace con muchísimo movimiento y con muchísima presencia usando el micromanagement. Uno destruye por exceso, el otro destruye por ausencia y los dos tienen en común que es que ninguno de los dos sabe justamente dónde y cuándo estar para su equipo. Porque el micromanager cree que su valor está en controlar cada detalle. El líder distante cree que su valor está en no estorbar. Y los dos, señoras y señores, bajo nuestra perspectiva, están equivocados. A los dos le están costando a sus organizaciones algo que no aparece en ningún reporte. El criterio que nunca se desarrolló porque el líder o siempre estuvo lejos o siempre estuvo cerca, pero siempre en el lugar equivocado. La pregunta que el liderazgo moderno nunca respondió es: si no es controlar y si no es desaparecer, ¿qué es exactamente estar en el momento correcto, en el lugar correcto como líderes para nuestra organización? Y hoy lo vamos a nombrar porque esto, señoras y señores, no es un programa más. Esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras y señores, bienvenidos a Profesionales 4.0, acá por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica, donde hablamos de liderazgo moderno, de cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están impactando y modificando la forma en que trabajamos, que se lidera y en la forma en que se aporta valor. Soy el Dr. Álvaro Rojas, autor y conferencista moderno en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Gracias por estar en esta su casa un sábado más en Profesionales 4.0 o en diferido, ya sea en YouTube o en Spotify, también como Profesionales 4.0, y en la página alvarorojas.org pueden encontrar artículos, microcontenido para poder formar a sus equipos y tener conversaciones también disruptivas en este entorno. Óscar, te doy la bienvenida a Profesionales 4.0, nuestro otro anfitrión especialista en transformación tecnológica. Óscar, bienvenida a tu casa. Álvaro, muchísimas gracias. Como todos los sábados, encantado de estar aquí compartiendo conocimiento, compartiendo lo que investigamos. Hoy desarrollando un tema que nos afecta absolutamente a todos, desde un rol, ya sea que nos estén liderando o que estemos liderando algún equipo, pues siempre vamos a tocar con
cómo nos acercamos a las personas o cómo se acercan a nosotros y cómo encontrar ese equilibrio que decías al inicio, que creo que es complejo, es difícil encontrar. Puedo estar muy de cerca y agotar a las personas, o puedo estar muy lejos y que las personas se sientan solas y no acompañarlas cuando se necesita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar ese punto de equilibrio? Creo que es fundamental, creo que no es fácil de lograr y creo que para eso desarrollamos el episodio de hoy, para encontrar herramientas prácticas, elucidar qué dicen los expertos, qué dice la teoría, qué dice la academia con respecto a esto que afecta al liderazgo y afecta a las empresas y las organizaciones. Así es, Oscar. El título de este episodio le pusimos demasiado cerca o demasiado lejos. El equilibrio que lo cambia todo, y vamos a desarrollar un concepto que se llama proximidad estratégica. Así que estén con nosotros porque hay ideas, señoras y señores, que terminan siendo tan aceptadas que dejamos de cuestionarlas. Y Oscar, yo creo que en liderazgo hay una puntualmente que se convirtió casi en un acto de fe. Mientras más lejos esté el líder del trabajo cotidiano, mejor líder es. Lo escuchamos de muchas maneras. No, es que este líder confía más, es que él suelta el control, es que él no interviene, es que él empodera. Y todas tienen una parte de verdad, pero el problema comienza cuando esa verdad parcial, Oscar, se convierte en una regla absoluta, porque pocas ideas han generado tantos errores silenciosos dentro de una organización como esa de o estoy muy cerca y hago micromanagement o me alejo para ser un mejor líder. Y lo curioso es que nadie lo cuestiona, o realmente no se cuestiona muy seguido. Si alguien dice que un líder está demasiado encima del equipo, ¿de qué vamos a pensar? Que vamos a pensar inmediatamente que es micromanagement, ¿verdad? O sea, que es un micromanager. Pero si alguien dice que un líder prácticamente desapareció o que está bien lejos y que no se mete con nosotros, muchas veces lo vamos a interpretar como una demostración de confianza y no necesariamente lo es. Puede ser que el líder esté desenfocado, no tenga su foco donde lo tiene que tener, puede estar pasando cosas personales, puede estar dejando de lado al equipo y estar no visualizando cosas que tiene que ver, que tiene que meterse. Oscar, exactamente, porque durante años la conversación sobre el liderazgo se concentró en combatir el control excesivo. Creo que eso se combatió durante muchos años y era una conversación necesaria que tenía que tener el mundo del management, pero el micromanagement destruye iniciativa, sí. Destruye creatividad, sí. Destruye responsabilidad, sí. Pero mientras corregimos ese exceso, casi nadie se preguntó qué ocurría del otro lado del péndulo. Muchos líderes se van hacia el otro lado porque eliminar el exceso de presencia, y esto es importante, creo yo, no garantiza que tengamos la presencia correcta o simplemente, quizá, se crea otro problema cuando el líder se aleja demasiado. Y creo que todos nosotros o lo hemos vivido o vamos a vivir ese problema. Un jefe que nunca estaba, que aparecía únicamente cuando había una crisis y cuando ya era demasiado tarde, cuando el problema ya explotó. Un jefe que podía hablar de autonomía, pero nunca dedicaba tiempo a construir la autonomía y principalmente no confiaba en la gente que era autónoma. Algún jefe que delegaba responsabilidades, pero no transfería criterio, que también eso es muy común verlo. Y lo que pasa es que el equipo terminaba tomando decisiones importantes, pero completamente solo. No porque estuviese preparado para tomarlas solo, sino porque no tenía otra opción. Y aquí aparece algo, Oscar, que me parece a mí cuando construimos este episodio totalmente fascinante, porque muchas organizaciones siguen creyendo que la autonomía aparece cuando el líder de alguna otra forma deja espacio, pero no. Nosotros creemos exactamente lo contrario. La autonomía no nace de la distancia. Voy a subrayar esa frase para los radioescuchas. La autonomía no nace de la distancia. Nace, y atención a esto, a la gente que nos escucha, de la calidad de la relación entre el líder y las personas, de la proximidad estratégica. Porque una persona, Oscar, no desarrolla criterio, creo yo, simplemente porque la dejaron sola. La desarrollan cuando alguien estuvo lo suficientemente cerca para enseñarle cómo pensar, cómo es la cultura de la empresa, cómo decide el equipo, cuál es el contexto, de dónde vienen los datos, de dónde viene la historia. Todo eso antes de irse retirando progresivamente. Y esa diferencia cambia, Oscar, completamente la conversación. Porque entonces el debate deja de ser cuánto interviene un líder y pasa a ser mucho más sofisticado. El debate cambia.
¿Dónde debe intervenir ese líder? ¿En qué momentos? ¿Sobre cuáles decisiones sí y sobre cuáles no? ¿Con qué propósito está interviniendo el líder? Porque por intervenir, Álvaro, destruye valor, pero desaparece también. Desaparece el líder y desaparece el valor que genera. Oscar, y ese probablemente, para la gente que nos escucha, es la pregunta que más tiempo nos costó construir para este episodio. No queríamos hacer otro paradigma diciendo que el micromanagement es malo, ya lo sabemos. Queríamos entender qué hace un gran líder después de abandonar el micromanagement. ¿Qué hace alguien que se alejó o que no nació con esa filosofía? ¿Qué hace? ¿Cuál es el siguiente nivel? Porque todos sabemos lo que debemos dejar de lado, pero muy pocos saben hacia dónde se debe avanzar. Y bueno, nosotros tampoco lo sabíamos, y en esta investigación para este episodio creemos poder encontrar y desarrollar un modelo que yo creo que va a ayudar a esa línea de pensamiento. Y de ahí mismo encontramos algo que para mí es muy interesante. La mayoría de los libros de liderazgo describen conductas, pero pocos explican cómo diseñar la presencia de un líder. Ojo, ¿cómo diseñar la presencia de un líder? Los libros hablan de confianza, hablan de delegar, hablan de coaching, hablan de empoderamiento, pero casi ninguno responde una pregunta muy, muy, muy concreta. ¿Cómo decide un líder cuándo estar cerca y cuándo alejarse? Oscar, esa pregunta de el líder entender cuándo estar cerca, cuándo alejarse y cuál es la distancia, es la pregunta que se vuelve todavía más importante en este momento histórico de la humanidad y de la creación de valores por medio de las empresas. Porque muchas organizaciones, mientras la inteligencia artificial aumenta su capacidad de ejecutar, esas mismas organizaciones están enfrentando incertidumbre, están enfrentando más velocidad y decisiones cada vez más complejas. Y eso, Oscar, nos obliga a todos y a los radioescuchas también a revisar dónde generamos realmente valor. Antes podía aportar ejecutando, hoy es más difícil. Hoy muchas veces se aporta pensando, criterio, conectando, interpretando y haciendo esas preguntas que nadie más está haciendo. Y eso, ¿qué tiene que ver con este episodio, Oscar? Exige presencia completamente estratégica y completamente distinta. No más presencia, pero sí mejor presencia en qué momento y en dónde estar. Bueno, lo decíamos al inicio, ¿verdad? O estás muy cerca, haces micromanagement, o estás muy lejos y dejas el equipo solo. ¿Cómo encontrar ese punto medio? Pues más bien interesante, porque este episodio no trata sobre cuánto debe intervenir un líder. Este episodio trata sobre el diseño estratégico de esa intervención, sobre comprender que la distancia también es una decisión de liderazgo y que, como toda decisión importante que nosotros tomamos, puede hacerse con criterio o puede hacerse por costumbre. Oscar, ya estamos aquí en la introducción del programa, llevamos 12, 13 minutos de conversación, pero ya hay que irle poniendo el punto de la I para empezar a desgranar esto. Durante esta conversación vamos a desmontar algunas de las creencias más repetitivas de la autonomía de la delegación que pudimos investigar. Vamos a revisar qué realmente dice la evidencia. Vamos a analizar organizaciones donde la cercanía del líder cambió por completo la calidad de las decisiones y vamos a construir junto con Oscar también un modelo que intenta responder a cada una de esas preguntas de manera sorprendente. Casi nadie ha formulado, creo yo, con suficiente profundidad la pregunta: ¿cómo sabe un líder cuál es la distancia correcta desde la que debe liderar? ¿Por qué? Oscar y queridos escuchas, si logramos responder bien esa pregunta, no solo cambia la forma de dirigir los equipos, cambia la forma de entender el liderazgo en este contexto. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos ya a entrar profundo junto con Oscar sobre este tema proximidad estratégica. ¿En qué momento estoy? ¿En qué momento no estoy como líder? Y vamos a construir todo eso en la sección de Visión 4.0. Ya volvemos con más de Profesionales 4.0. Estamos de regreso aquí por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica, en este programa Profesionales 4.0. Antes de entrar en materia,
Recordarles que estamos en YouTube y en Spotify como Profesionales 4.0. Pueden encontrar todos los episodios. Este es el 73 de la 4ª temporada. Muchísimo contenido y además nos pueden escribir al 89 40 40 41. 89 40 41. Estamos hablando hoy de demasiado lejos o demasiado cerca. El equilibrio que cambia todo en la cercanía de un líder. Cómo los líderes tienen que acercarse a los equipos. En qué momento. Y esto le estamos llamando proximidad estratégica. Pero para entrar profundo, vamos de una vez a la sección de Visión 4.0. Visión 4.0. Oscar, estamos en Visión 4.0 ya para entrar usted y yo a conversar, a compartir con los radioescuchas lo que hemos analizado para este episodio. Y es que el principio 4.0, Oscar, que nosotros estamos poniendo hoy en la mesa es: la distancia no es confianza, a veces es solo distancia. Parece semántico, pero el liderazgo moderno, creo yo, cometió un error de traducción. Convirtió la advertencia sobre el micromanagement en una ideología de ausencia total. Le puso el nombre correcto y le puso autonomía, confianza, delegación. Eso es como una alfombra, la levantan y el costo es el polvo que viene debajo de la alfombra. La alternativa no es volver al control. Es diseñar, y para eso es este episodio, una presencia estratégica que deje criterio a quienes la reciben y no dependencia total. Claro, y ese error que estás mencionando, ese error de traducción, tiene una fecha aproximada para el que se lo está preguntando. A partir de los años 90, el movimiento del management o de la gerencia o de la administración moderna tomó la investigación sobre motivación intrínseca, que ya era bastante sólida, y la convirtió en una doctrina de la no intervención que nadie cuestionó. Nadie se estuvo cuestionando ese tema. Se asumió que si el control era el problema, pues la ausencia era la solución a ese problema, sin evidencia de que eso fuese cierto, o realmente evidencia concluyente, sin medir el costo de la otra orilla, del otro extremo. Y es que un líder que se aleja sin arquitectura no demuestra confianza, demuestra que no sabe dónde estar. Oscar, me encanta que estés poniendo el contexto de los años 90 porque durante esa época el liderazgo ejecutivo adoptó una frase como un dogma a raíz de lo que vos estás planteando, Oscar, de esas investigaciones de motivación intrínseca. El dogma era: suelten el control. Si usted contrata gente inteligente, deje que la gente trabaje. Y tienen razón en lo que diagnostica. El micromanagement, sabemos, destruye iniciativa, sofoca el talento, convierte al líder en el cuello de botella de todo lo que toca. Eso lo sabemos, está documentado, de eso no trata este episodio. Pero esa frase produjo una inferencia que nadie auditó, que sin intervenir demasiado era malo, intervenir menos es mejor, es lo que la gente estaba pensando, y que la distancia de un líder a su equipo es virtud, porque significa empoderamiento, y que delegar significa desaparecer para que la gente pueda trabajar. Bueno, hay algo que no cuadra perfectamente aquí. Si la autonomía es el objetivo correcto, y la evidencia pues muestra que sí, que la autonomía es un objetivo a alcanzar, entonces la pregunta es: ¿quién está fallando? ¿El principio de autonomía o las personas que aplican la autonomía? Porque si el problema es la ejecución, la solución es mejor liderazgo, no un nuevo marco. Uh-huh. Y me parece muy importante hacernos esta pregunta antes de construir una teoría completa encima del marco que ya hemos desarrollado. Oscar, y esa es la pregunta correcta, porque la respuesta a esa pregunta que estás planteando, creo yo, lo cambia todo. El problema no es la autonomía como objetivo, es la confusión conceptual de cómo se construye esa autonomía. No, es un poco complejo de articular, pero si lo profundizamos, tiene mucho sentido, porque el micromanagement y la autonomía no son antónimos directos. El micromanagement describe una forma de intervención del líder, que ya la sabemos, pero la autonomía describe una capacidad instalada en el colaborador. No tiene nada que ver una con la otra. Son categorías totalmente distintas, y confundirlas puede producir un error lógico
que creo yo puede ser muy grande, y es creer que reducir la presencia del líder aumenta automáticamente la autonomía del equipo, y se está comprobando de que no es así. O dicho de otro modo, puedo retirarme completamente y el equipo seguir sin autonomía real. Claro. Que es diferente, ¿eh? Porque la autonomía no es ausencia de supervisión, es capacidad para decidir bien, y esa capacidad puede existir o no, independientemente de cuánto esté el líder presente. Álvaro, yo he visto equipos con líderes muy presentes que tienen autonomía real porque el líder desarrolló su criterio, el líder desarrolló criterio en el equipo y el equipo está empoderado. Pero también he visto equipos con líderes completamente ausentes que no toman ninguna decisión sin consultar, precisamente porque nadie les transfirió el criterio para poder tomar decisiones. Esto que estamos planteando, Oscar, es la creencia dominante de este episodio, y es exactamente lo que en Profesionales 4.0, estamos llamando como parte de esta investigación el abandono directivo con vocabulario de empoderamiento. Lo voy a repetir. El abandono directivo con vocabulario de empoderamiento. ¿Qué significa esto? Oscar, el líder se aleja usando el lenguaje correcto. Se ausenta diciendo es autonomía, confío en ustedes, es delegación, pero sin haber transferido lo que esa autonomía realmente necesita. Un propósito claro, una información suficiente, una capacidad instalada, un contexto, unos límites conocidos, hasta dónde puede decidir, hasta dónde no, con quién puede decidir, y además acceso a quien puede remover los obstáculos que tenga durante su gestión. Y el equipo sobrevive a esa ambigüedad o la surfea llamándola libertad, porque nadie quiere decir en voz alta que está perdido para que le hagan micromanagement de vuelta. Y algo más complicado aún, el vocabulario del empoderamiento actúa como un blindaje para el líder. Si el equipo falla, el líder puede decir simplemente les di autonomía completa, les di toda la autonomía del mundo, y eso lo que va a hacer es que esa narrativa lo va a proteger al líder. Lo que no se ve es que la autonomía nunca tuvo los cimientos para sostenerse. El equipo no tenía las herramientas, los datos, la estructura para desarrollar criterio para tomar decisiones con autonomía. Es el mejor diseño posible para que el daño sea invisible hasta lo que ya lo puede ser. La autonomía sin claridad no libera. La autonomía sin claridad expone. La autonomía sin claridad no libera. Qué bueno, sí expone a las personas, totalmente de acuerdo. Oscar, y es que lo que realmente está ocurriendo, según nuestra investigación, es que el micromanagement sigue siendo el problema real, pero hay otro que se esconde detrás de un vocabulario más respetable: la ausencia directiva. Suena hasta elegante. La ausencia tiene una ventaja reputacional enorme porque se aleja del control excesivo, es invisible. El micromanager deja huellas todos los días: correos, revisiones, comentarios, informes, aprobaciones, reuniones virtuales, que si está conectado o no está conectado. Pero el líder ausente, Oscar, solo se expone cuando llega la crisis. Es, creo yo, hasta más peligroso, porque se expone cuando no se tomó una decisión correcta o se tomaron decisiones incorrectas, y para ese entonces el daño ya lleva meses acumulándose sin que nadie lo viera venir. Bueno, lo que estás describiendo es realmente, o fundamentalmente, para decirlo de una mejor manera, un problema de información. El líder distante no sabe lo que no sabe. Ojo, no sabe lo que no sabe. Pero más crítico aún a esto es que el equipo aprende que no vale la pena decírselo. Porque si el líder no está disponible, escalar tiene un costo político, ¿verdad? Parecemos incapaces, parecemos que no podemos con la responsabilidad. Entonces la cultura en la organización desarrolla un mecanismo de filtrado silencioso. Las malas noticias se procesan internamente, se minimizan, se gestionan localmente, y el líder recibe una versión curada de la realidad. Por eso decía, el líder no sabe lo que no sabe, porque le llega una versión ya filtrada de lo que sucedió, una versión que siempre llega, además de filtrada, llega tarde. Oscar, y esto tiene 4 síntomas concretos que aparecen antes de la crisis invisible, creo yo.
decisiones que se toman sin suficiente información para que porque nadie sabe cómo escalar esa información ni el costo de la información, proyectos que se desvían silenciosamente porque no hubo una conversación temprana sobre los objetivos, además también talento que se inventa criterio porque no tiene acceso al razonamiento del líder o al razonamiento de la junta directiva o del equipo directivo, y el costo, creo yo, más alto de todos, una cultura donde las malas noticias viajan despacio porque nadie conoce la reacción del líder cuando llega tarde. Es decir, una mala noticia temprana es un activo de proximidad. De alguna u otra forma empieza a afectar la presencia del líder. No es un lujo gerencial, así tampoco la ausencia, y hay que estructurarla de una forma objetiva. Oscar, pero háblanos de la evidencia de este tema que estamos desarrollando. Bueno, vamos a ver. La evidencia que pudimos analizar para este episodio, claro que es importante porque alguien que nos escucha, Álvaro, alguien que nos está escuchando en este momento, tiene en mente los estudios sobre autonomía y motivación. Eso es lo más normal, ¿no? Hay algunos autores que llevan décadas mostrando que la autonomía es una necesidad psicológica fundamental y la evidencia clara es robusta, metaanalítica, replicada en múltiples culturas. Eso es verdad y lo es. ¿Cómo reconciliamos esa evidencia con lo que estamos planteando? Porque si la autonomía mejora el desempeño, pareciera que el argumento está en nuestra contra, en lo que estamos hablando en este momento. Oscar, y es que la reconciliación está en la distinción de que este estudio que estás hablando de la psicología fundamental lo desarrolló Deci y Ryan, y hacen estos dos que el management destacan algo que el management popular de alguna u otra forma ignoró, y es apoyar la autonomía. En esa teoría significa crear las condiciones para que la persona actúe con sentido de elección y apropiación de su trabajo, y eso requiere que el líder también desaparezca en algunos momentos, pero no siempre. Tiene que tener una proximidad estratégica como lo estamos planteando en este episodio, y requiere que el líder no capture la decisión del otro. Eso es lo más importante. Hay una diferencia enorme entre preguntar para entender y preguntar para imponer. Estar presente para desarrollar o estar presente para controlar. Son dos temas aparte, y la investigación no dice, esta investigación que estamos hablando de psicología fundamental, no dice al manager, aléjese, dice diseñe bien la relación. Hay un hallazgo muy interesante que agrega una capa completamente nueva a este problema que estamos hablando. Es de un equipo de Harvard en el 2023. Y ellos documentaron algo que llamaron la frontera tecnológica irregular de la inteligencia artificial. Ojo, la frontera tecnológica irregular de la inteligencia artificial. Ellos encontraron que con inteligencia artificial generativa los equipos producen resultados más fluidos, más articulados, más rápidos. Lo que los investigadores notaron es que esa fluidez crea una ilusión de competencia. Ojo, una ilusión de competencia. O sea, que no hay competencia real. Bueno, o tal vez no la que pensamos que estamos logrando, y eso nos pasa a todos nosotros cuando estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial y nos propone algo y después se va por otro lado y propone algo y se va por otro lado, y creemos que estamos siendo muy competentes y generando mucho valor, pero en realidad al final puede ser que no lo logremos a nada, porque el output parece mejor de lo que el razonamiento detrás realmente es, y eso es fundamental entenderlo. Oscar, y es que si lo vemos desde otra perspectiva, cambia el problema de la proximidad de forma radical. Estamos hablando de proximidad estratégica. Antes un entregable mediocre se notaba, la escritura torpe se notaba, el argumento débil se notaba, la presentación desorganizada se notaba, todo señalaba dónde estaba el error, era muy visible, pero ahora el error puede estar perfectamente maquillado, perfectamente formateado. Si el líder no está cerca de los supuestos, cerca del criterio, cerca de la decisión, cerca del proceso de razonamiento, está probando la presentación llena de errores no visibles, pero además maquillados por la inteligencia artificial. No el trabajo lo aprueba, pero sí las presentaciones y por ende las decisiones. Por eso, dentro de esta investigación, en el 2025 confirmaron que cuanto más poderosa es la capa de producción de inteligencia artificial, en lo que vos estabas planteando, Oscar, más crítico se vuelve el juicio humano sobre qué se está produciendo y por qué.
Claro, Álvaro, y eso que estás diciendo destruye el argumento más cómodo para el líder distante, el argumento de que si el output es bueno, entonces el proceso fue bueno. Ajá. Y es que ese argumento nunca fue completamente cierto, pero con inteligencia artificial se vuelve directamente peligroso, por lo que estabas hablando, porque simula todo, se ve muy bien y puede ser que no hubo criterio en el proceso y el proceso no fue el correcto, ¿no? Porque ahí podemos tener un output excelente construido sobre una cadena de decisiones que nadie revisó, con supuestos que nadie cuestionó, Datos que nadie probó. que nadie tuvo el criterio y que va a crear un problema en unos meses que hoy se ve impecable en una presentación de 20 diapositivas que está perfecta y pues nadie... Entonces, una idea tonta que parece brillante. Exactamente, y además que se multiplica. Exactamente. Porque si la idea viene de una sola persona, se presenta en un equipo, nadie la cuestiona, esas personas utilizan esa idea, pues el error se maximiza. Oscar, vamos a ir al modelo de profesionales 4.0 para esto. Ya pusimos bastante contexto, pero hablemos del modelo que estamos proponiendo aquí hoy en este episodio, porque la gente que escucha esto tiene que llevarse algo para la casa y para poderlo comprender, porque no es nada más decirle a la gente ni tan cerca ni tan lejos y dónde quedan las personas. Aquí en Profesionales 4.0 estamos produciendo este concepto de proximidad estratégica. La definición de proximidad estratégica. La definición es la capacidad del líder para mantenerse lo suficientemente cerca de la realidad, cerca de las personas, cerca de las decisiones correctas y las decisiones críticas e intervenir de manera deliberada, ojo, atención a esto, de manera deliberada, selectiva y subrayo esta palabra, proporcional para aportar, no control, para aportar contexto, para proteger estándares, para desarrollar criterio, para fortalecer la autonomía sin apropiarse necesariamente, porque puede ser que en algún momento lo tengan que hacer, sin apropiarse necesariamente de la ejecución, dejando que las personas ejecuten, piensen, tengan racional, fortalezcan su autonomía. Oscar, y si lo podemos poner en una fórmula de alguna otra forma para que pueda ser más entendible el tema de proximidad estratégica, es una cercanía pertinente del líder más una intervención selectiva del líder. ¿En qué momento sí, en qué momento no? Una retirada oportuna del líder. Eso nos va a dar como resultado, Oscar, y que de radio escucha, una autonomía con criterio. Vamos, Álvaro, lo voy a resumir porque está muy interesante y parece complejo. El concepto que traemos hoy, el modelo que traemos hoy es proximidad estratégica. Y es, en resumen, la capacidad del líder para mantenerse suficientemente cerca. Eso es una capacidad del líder para mantenerse suficientemente cerca. ¿Y para qué? Que es más importante. Y la fórmula doctrinal que traemos hoy es cercanía pertinente más intervención selectiva más retirada oportuna, que eso es igual a autonomía con criterio. Pero quiero detenerme en la tercera parte de la fórmula, en la retirada, porque eso raramente aparece en las conversaciones. Hablamos mucho de cuándo entrar, con qué frecuencia, con qué modalidad, pero casi nunca de cuándo salir. Y lo que esa ausencia produce en un liderazgo que se queda más tiempo del necesario en cada espacio porque no tiene una señal explícita de salida. Y es más, nadie se atreve a decirle que ya es suficiente. Se retire. El equipo no sabe si la presencia del líder es permanente o transitoria. No sabe cuándo es que va a salir y cuándo está preparado para tener su autonomía. Y esa ambigüedad tiene un costo enorme en la confianza que el equipo desarrolla en su propio criterio. Y el criterio es fundamental para tomar decisiones. Y tomar decisiones es el objetivo de la autonomía. Oscar, entonces podríamos decir de alguna otra forma, para parafrasear lo que estás diciendo, el líder próximo explica por qué entra, pero también demuestra cuándo sale. O sea, un líder con proximidad estratégica explica por qué estoy, pero además por qué me estoy retirando. Sí, claro, la pregunta es ¿cómo sabe un líder en qué dimensión de su realidad tiene el mayor déficit, ¿no? Si en la cercanía, a la hora de acercarme o a la hora de retirarme, porque el problema
que se ve en la mayoría de los líderes es que cree que está bien calibrado. La distorsión no se ve desde adentro, no la vemos desde adentro. No estamos hablando de las demás personas, estamos hablando también de nosotros mismos. Si pudiéramos vernos, ya lo hubiésemos corregido hace tiempo. Oscar, me encanta que pongas este tema en la mesa de cómo saber la dimensión de la realidad en donde nosotros tenemos mayor déficit. Y para eso desarrollamos aquí en Profesionales 4.0 el concepto de el radar de las 6 proximidades. Estamos hablando de proximidad estratégica. En qué momento el líder entra, cómo entra, en qué momento sale, para qué entra. Pero el radar de las 6 proximidades ayudan a ponerlas en dimensiones independientes para que un líder pueda evaluarlas por separado. Por ejemplo, Oscar, yo voy a mencionar la primera, la proximidad estratégica como concepto. Comprende el plan y comprende los supuestos críticos, un líder con proximidad estratégica. Pero hay otro radar. El radar siguiente es la proximidad operacional para la gente que nos está escuchando aquí en Radio Monumental, que es acceso real a la ejecución, pero no solo a reportes. O sea, aquí estoy, me arrollo las mangas y estoy con ustedes en una proximidad operacional real a la ejecución para posteriormente generar autonomía. La tercera proximidad del radar, acordémonos que estamos hablando del radar de las 6 proximidades, es la proximidad decisional. Conoce las decisiones importantes antes de que sean irreversibles. ¿Okay? La proximidad de lo que es importante decidir. La cuarta proximidad del radar, la proximidad de desarrollo. Observa cómo su equipo aprende y diseña intervenciones pedagógicas en el momento correcto. Qué bueno. ¿Okay? Entonces, Oscar, estamos hablando de las 6 proximidades. Nada más para repasar porque nos faltan 2. La proximidad estratégica, es decir, comprendo el plan y comprendo los supuestos críticos. Proximidad operacional, acceso real a la ejecución para posteriormente generar autonomía. La proximidad decisional, mencionaste vos, que es la tercera, conoce las decisiones importantes que se tienen que tomar y la proximidad de desarrollo es observa cómo el equipo aprende y diseña intervenciones pedagógicas en el momento correcto. Oscar, la quinta en el radar de las 6 proximidades. La quinta es la proximidad relacional. Es accesible, decirle la verdad no tiene costo. Ojo, el líder es accesible y decirle la verdad no tiene costo. O sea, promueve un ambiente de seguridad psicológica como lo hablamos la semana pasada. Ajá, y la sexta y la última, la proximidad cultural. Buenísimo. Conoce la cultura real, el líder conoce la cultura real, no la que aparece marcada en la pared, que la hemos cuestionado muchísimas veces, no lo que se pinta o lo que se pone en la pared como visión, misión, valores, sino lo que es realmente la cultura. Lo que hace ese radar es revelar los puntos ciegos que el líder no puede ver desde su posición. Oscar, entonces, para repasar, para que la gente que nos está escuchando rápidamente, el radar de las 6 proximidades es proximidad estratégica, proximidad operacional, proximidad decisional, proximidad de desarrollo, proximidad relacional y proximidad cultural. Ese paquete, si usted lo comprende bien y entiende esta teoría y este modelo, usted va a saber exactamente en qué momento entrar, para qué entrar, qué generar y en qué momento salir para que su equipo sea autónomo. Vea, Álvaro, voy a ponerlo en un ejemplo para que se entienda fácilmente. Yo estoy seguro que nos van a entender. Un líder, un CEO, un gerente, pongan el nombre que quiera, puede tener altísima proximidad estratégica. O sea, esta persona conoce el plan mejor que nadie, se lo sabe el dedillo, lo diseñó y él se lo sabe. Pero puede tener 0 proximidad relacional. El equipo, que es el que lo va a ejecutar, el que está de cara a los clientes, el que está de cara a los problemas, el que lo va realmente a vivir, pues tiene miedo de decirle que el plan tiene un problema. Ojo, mucha proximidad estratégica y 0 proximidad relacional. Esas 2 dimensiones pueden coexistir perfectamente y la combinación es especialmente peligrosa porque el líder, la persona, se siente bien informado cuando la realidad está recibiendo una verdad, una realidad filtrada por el miedo. Oscar, tenemos el radar de las 6 proximidades. Ese es uno. Tenemos el concepto de proximidad estratégica, pero ahora vamos a brindar
otro instrumento aquí en Profesionales 4.0, y es que el radar importa porque muestra el desbalance, como lo acabas de decir en el ejemplo que me encantó, un ejemplo de un CEO. Y el desbalance siempre es donde se esconde el problema. Este instrumento le hemos llamado el modelo Criale. Modelo Criale. 6 factores para decidir cuándo la proximidad del líder debe aumentar. Criale. C de criticidad. R de riesgo. I de irreversibilidad. A de aprendizaje disponible para el equipo. Y L, el liderazgo intermedio, para cerrar con una E de Criale, de excepcionalidad de la situación. Esos son, Oscar, los 6 conceptos: riesgo, irreversibilidad, aprendizaje, liderazgo intermedio disponible, excepcionalidad. Y cuando todo esto se junta, empezamos a ver este modelo Criale para proximidad estratégica, y cuando varios están en alto de estos conceptos, el líder debe acercarse. Cuando hay alto riesgo, alta irreversibilidad, entro. Cuando hay alta necesidad de aprendizaje disponible para el equipo, entro. Cuando hay necesidad de un liderazgo intermedio, orientación, contexto, guía, entro. Cuando hay situaciones excepcionales, se despidió a alguien, el equipo está nuevo, se cambió esto, se cambia un proveedor, excepcional de la situación. Entonces, cuando estos suben, el líder entra, no para decidir en lugar del equipo, sino para garantizar que el equipo tiene todo lo necesario para tener autonomía y decidir bien. Álvaro, cuando estábamos desarrollando este modelo tan interesante, o este instrumento, yo creo que cabe una objeción que nosotros mismos la estuvimos conversando, y es cómo podemos evitar que este modelo Criale se convierta en una justificación para que el líder, este líder ansioso que quiere estar en todo, pues esté en todo, porque alta criticidad, alto riesgo puede aplicarse a casi cualquier iniciativa en una organización mediana. O sea, ya eso usted lo puede aplicar para todo. El modelo puede convertirse fácilmente en un argumento racionalizado para microgestionar con método. Y eso también es un peligro. Es un peligro. Tienes toda la razón. Me parece que Criale funciona en ambas direcciones. Ya sea que alguien que le encanta el micromanagement lo use, ¿verdad?, como una justificación para su micromanagement, o alguien lo use para ausentarse deliberadamente. Y es que entre controlar y desaparecer existe todo el territorio del liderazgo. Pero Oscar nos ha ganado el tiempo. La otra semana vamos a seguir con la versión 2 de este tema de proximidad estratégica. Si a usted le gusta este tema, la otra semana vamos a hablar de aplicación inmediata, el riesgo de no entender esto, el cambio de mentalidad. Tenemos mucho que compartir en el próximo episodio, pero el tiempo ha avanzado y vamos a ir, Oscar, a la sección de expertos 4.0, porque esto sigue siendo humano, sigue siendo de liderazgo. Las tecnologías pueden acelerar las respuestas, pero el criterio humano sigue siendo el responsable de las preguntas, y las preguntas correctas solo llegan cuando el líder está suficientemente cerca para hacerlas y aportar a su equipo. Vamos a la sección de expertos 4.0 y vamos a analizar qué dicen algunos expertos sobre este tema. Estamos aquí con Oscar Rojas en Profesionales 4.0. Esta es la sección de expertos 4.0. Expertos 4.0. Bueno, hay algo que queremos cuidar mucho en Profesionales 4.0. Cuando proponemos un nuevo modelo como proximidad estratégica, Criale y todo esto que estábamos hablando ahorita, no pretendemos actuar como si nadie lo hubiese pensado antes. Ese no es el tema, todo lo contrario. Las mejores ideas nacen, creemos Oscar y yo, cuando uno conversa con quienes llevan décadas investigando de un tema y al mismo tiempo se atreve a señalar aquello que todavía no han podido explicar, y de ahí nacen muchos de los conceptos que desarrollamos Oscar y yo aquí en Profesionales 4.0. Pero eso existe en esta dirección, en esta sección, no para citar autores, sino para entender cómo piensan ellos. Si bien no los podemos traer a la mesa, vamos a poner nuestra propuesta de proximidad estratégica frente a algunas de las investigaciones y los modelos más influyentes de liderazgo para entender cómo se correlacionan, Oscar, con la evidencia. Oscar, porque ahí empezamos con una objeción fuerte, ¿cierto?
Claro, hay décadas de investigación, probablemente una de las teorías psicológicas más sólidas de los últimos 40 años que sostiene que las personas necesitan autonomía para desarrollar motivación, compromiso y bienestar. Eso está claro. Estoy hablando de la teoría de autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan. Entonces la pregunta, Álvaro, creo que es inevitable. Si la autonomía produce mejores resultados, ¿no estamos proponiendo exactamente lo contrario al decir que el líder debe mantenerse cerca? Oscar, qué buena pregunta, porque sí, la teoría de la autodeterminación puede nublar esto. Y precisamente ahí es donde descubrimos uno de los errores de interpretación más frecuentes del liderazgo moderno. Deci y Ryan nunca dijeron que un líder debía desaparecer. No fue lo que dijeron en su teoría. Esa es la interpretación que hace la mayoría de las personas. Lo que demostraron fue algo muchísimo más sofisticado, que las personas necesitan sentir que sus acciones le pertenecen. Eso es lo importante, que participan en las decisiones, que comprenden el propósito de lo que hacen, que poseen margen para ejercer juicio. Eso es autonomía, pero ninguna de esas decisiones aparece automáticamente cuando el jefe dejó al equipo solo y dejó de participar. De hecho, muchas veces ocurre totalmente lo contrario. Y Álvaro, eso es importante porque yo creo que lo hemos vivido todos. Si el líder desaparece demasiado pronto, se lo hace muy rápido, si no nos da una estructura, si no nos capacita, si no nos da las herramientas, pues la autonomía que todos queremos deja de sentirse como libertad con criterio y comienza a sentirse como abandono. Y aparece una distinción que creo que cambia bastante la conversación, porque hay líderes que interfieren demasiado, pero también hay líderes que acompañan demasiado poco. Y ambas son un problema. Ambos producen el mismo resultado. Personas que dejan de aprender, en un caso porque nunca deciden, porque no pueden decidir, porque cualquier cosa que deciden tiene que pasar por la aprobación de alguien, entonces realmente no estoy decidiendo nada. Y el otro porque siempre improvisan, porque están completamente abandonados. La autonomía no consiste en dejar solo a una persona, consiste en construir la capacidad para que un día ya esa persona no necesite ayuda, y construir capacidad exige proximidad, no ausencia. Oscar, traigamos el otro experto aquí a la mesa. En este caso vamos a traer un grupo de expertos de Silicon Valley, ¿verdad? Y quiero plantear, traemos un grupo de expertos de Silicon Valley porque quiero plantear una posición completamente distinta. Si uno escucha al líder de Silicon Valley y los lee, aparece una que otra idea muy repetida. Por ejemplo, la mejor organización es aquella que funciona sin el fundador, dicen algunos. La mejor empresa es aquella donde el líder casi no interviene. La misión del líder es hacerse innecesario. Eso lo hemos escuchado en muchos paneles, en muchas conferencias, y yo sé que eso suena convincente. Y sí, creo que hay una verdad, pero también hay una enorme omisión. Porque estoy completamente de acuerdo con el destino, pero no necesariamente con el camino. No explican cómo se llega ahí. Y claro que queremos organizaciones capaces de funcionar sin depender constantemente de su fundador o de su líder. Eso es madurez organizacional. El problema es que muchos convirtieron ese resultado final en un punto de partida, como si bastara, Oscar, declarar autonomía para que aparezca, y así pues no funciona. Claro, es como querer que un hijo de nosotros sea independiente sin haber invertido años enseñándole cómo tomar decisiones correctas, ¿no? O sea, cómo tener criterio, cómo tener las herramientas para enfrentarse al mundo. Nadie espera que un piloto vuele solo el primer día. Eso es absurdo. Nadie espera que un cirujano opere solo la primera semana. O sea, eso es tonto. Sin embargo, esperamos que un gerente recién promovido dirija un equipo con criterio únicamente porque recibió un nuevo cargo, solamente porque se le puso. O sea, ya la gente cree que el título del cargo viene con la capacidad total para asumir el reto. Y no es así. La competencia no aparece por decreto. La competencia se construye, y construirla exige presencia. Ahí es donde se vuelve este tema complejo, porque estábamos hablando que antes se criticaba mucho el micromanagement, pero generar competencia requiere presencia, entonces usted tiene que volver a acercarse y entrar al punto medio. Oscar, estamos hablando entonces que la autonomía que pregona Silicon Valley no se decreta. La autonomía se desarrolla, y creo que es un tema importante para
comprender aquí en esta sección de Expertos 4.0, donde trajimos algunas frases de Silicon Valley y trajimos también a unos investigadores para poder entender bien este concepto. Pero vamos a una sección, a la sección de tips de liderazgo para llevar esto a un punto medular y poder tomar algunas decisiones. Esta es la sección de tips de liderazgo. Tips de liderazgo 4.0. Bueno, llegamos a una de las secciones de las secciones favoritas de la audiencia, ¿verdad? Vamos a proponer algunas decisiones que nacen del modelo de proximidad estratégica. Oscar, yo traigo un tip. El tip que yo traigo rápidamente le llamo la declaración de modalidad. Y el consejo, el tip que tenemos que adoptar antes de cualquier conversación de revisión, declaremos explícitamente en qué modo estás. Señores, estoy aproximándome, por ejemplo, la declaración de modalidad, para observar el equipo, preguntando para entender, estoy en un rol de asesor y estoy revisando o decidiendo. Y Oscar, uno puede decir, voy a hacer preguntas para entender cómo están pensando y la decisión sigue siendo de usted. Oscar, el segundo tip de liderazgo. El tip número 2, el que traigo yo, le llamo el umbral de escalamiento. Esto es realmente fácil de entender. El umbral de escalamiento es un acuerdo explícito entre el líder y el equipo sobre qué tipos de situaciones activan una conversación con el líder. O sea, sobre qué puedo escalar. No cualquier problema ni nada hasta que el líder pregunte. No son esos extremos. Son 3 categorías concretas. 1. Decisiones con consecuencias irreversibles. 2. Situaciones donde el riesgo supera un umbral definido de antemano. O 3. Momentos donde el equipo necesita acceso a recursos que solo el líder puede mover. Ese es el umbral. Son esas 3. Porque funciona. Cuando el umbral está claro, el equipo escala antes. Porque sabe que hacerlo bien es su responsabilidad y el líder recibe información más valiosa, más temprana y con menos ruido. El líder deja de estar en todo, pero no se pierde lo que realmente importa. Oscar, el tip número 3 y para cerrar es preguntemos con criterio. En lugar de preguntar cómo va el proyecto, qué produce un reporte de actividad, vamos a practicar esta pregunta. ¿Qué es lo más difícil de decidir en este momento? ¿Dónde sentimos que necesitamos más claridad? Ese tipo de preguntas cambian el tipo de respuestas de va todo bien o no hay nada difícil a respuestas con información. No tenemos mucho tiempo. Esta es la sección de tips de liderazgo 4.0, pero vamos a ir a la sección de cierre en esta primera parte del programa de proximidad estratégica. La próxima semana vamos a desarrollar Dios primero, la segunda parte, pero vamos a ir a acciones para el futuro. Oscar, para hacer un cierre de este programa y quedarnos con algunos elementos importantes para poder ejecutar a partir del lunes o a partir de que ustedes escuchen este episodio, esta es la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, comenzamos este episodio creyendo que el gran enemigo del liderazgo era el control excesivo. Terminamos descubriendo algo mucho más incómodo. También existe una ausencia disfrazada de confianza y entre esos 2 extremos encontramos una tercera forma de liderar. Proximidad estratégica. No se trata de estar en todo, tampoco de desaparecer, se trata de saber dónde nuestra presencia genera criterio. Si lo podemos decir en 2 platos, el micromanager entra en todo. El líder ausente no entra en nada, pero el líder con proximidad estratégica sabe dónde entrar. Oscar, 2 o 3 lecciones que te haya dejado este episodio. Bueno, la lección número 1 que me deja el episodio es: revisemos dónde estamos demasiado cerca y dónde estamos demasiado lejos. Esa es la base de lo que estamos hablando. Cuándo nos acercamos demasiado y cuándo no nos acercamos del todo. Identifiquemos algo, un proyecto, un equipo, una decisión donde nuestra presencia no esté generando el efecto correcto y preguntémonos qué debemos ajustar. Puede ser que nos tenemos que alejar o puede ser que nos tenemos que acercar. Y es una segunda reflexión del episodio de hoy. Conversemos antes de controlar. En alguna reunión expliquemos desde el inicio cuál será nuestro papel, por qué estamos ahí como líderes, por qué nos acercamos, escuchemos, orientemos, acompañemos o decidamos. La claridad reduce la ansiedad y supera la conversación. Esto es fundamental. Oscar, yo creo, me quedo con una y es que
una lección que se puede convertir en una acción es que ayudemos a alguien a necesitar menos de nosotros. Preguntémonos qué conversación, qué explicación o qué decisión compartida puede desarrollar el criterio de otra persona para que mañana pueda avanzar con mayor autonomía. Oscar, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Pues solamente esperar que este episodio les haya generado valor, que les haya dado herramientas, que los ponga a pensar y que ojalá puedan aplicar algo de lo que estamos conversando hoy. Y a nivel personal, desearles muchísimas bendiciones en todos los retos que estén sobrellevando en la vida y pues mandarles un gran abrazo y darles las gracias por escucharnos. Oscar, yo quiero dejar una última reflexión de cierre, y es que la calidad de un líder no se mide por la cantidad de problemas que resuelve hoy en día. Se mide por la cantidad de personas que aprenden a resolver buenos problemas gracias a él. Porque la presencia del líder tiene un propósito. No es ocupar espacio, es dejar criterio. Y cuando eso ocurre, la organización no solo funciona mejor cuando el líder está presente, sino también toma mejores decisiones cuando el líder no está. La pregunta que les quiero dejar es: ¿nuestra presencia está construyendo dependencia o está desarrollando criterio? Los invitamos a suscribirse en Spotify y en YouTube como Profesionales 4.0 para seguir construyendo juntos esta nueva forma de liderar en la era de la inteligencia artificial. Soy Álvaro Rojas, estuve con Oscar Rojas. Gracias por acompañarnos aquí en Monumental 93.5 FM. La otra semana, la parte 2 de Proximidad Estratégica. Y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy. Pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Liderazgo, tecnología y sostenibilidad para transformar la forma en que trabajamos, innovamos y hacemos negocios. Con el Dr. Álvaro Rojas y Oscar